Bien. En las últimas semanas hemos estado hablando de hombres de barro, hombres del polvo, hombres carnales, de términos que la Escritura utiliza, que vemos en la palabra para definir al hombre. Y lo que he sentido de la mano del Padre es, y espero que así lo hayamos percibido y lo estemos percibiendo, es ese movernos de nuestra independencia a una dependencia a Él. Ese movernos de una vida centrada en mí mismo a una vida centrada en Él. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, conocemos a Cristo, no necesariamente en nuestro interior, nosotros somos conscientes de ese cambio de centro. Y a veces continuamos siendo nacidos de nuevo, ¿sí? No está en juego la salvación, el nacimiento de nuevo, pero continuamos girando en torno a nosotros mismos, lo cual genera inmadurez espiritual y no me permite crecer a lo que Dios quiere que yo crezca. Entonces por eso es que hemos estado como con bisturí o como con un reflector en algunas ocasiones, colocando un reflector sobre lo que es el yo. Cómo en muchas ocasiones hacemos de nosotros el centro. Aún con el cómo nos sentimos, con el cómo nos miramos a nosotros mismos, con pensar que no valemos, que ya Dios no tiene nada que hacer conmigo, me coloco yo como el centro, yo como el Dios, yo por encima de lo que Dios dice de mí, y termino haciéndome a mí mismo, ¿qué? El centro, y quitándole el lugar a Él. O sea que aún en medio de la lucha con el pecado, con hábitos, con situaciones, cuando yo digo, no, pero es que yo todavía con esto, yo todavía luchando con estas cosas, yo no debería estar así, no, es que Dios conmigo la perdió, conmigo, eso no es para mí, eso de la madurez no es para mí. Mí, no es para mí, yo, ¿a quién estoy colocando en el centro? A mí mismo. Y no lo estoy colocando a Él, lo que Él dice de mí. Entonces, aún en ese, nos victimizamos en muchas ocasiones, como me lo decía una persona de la congregación, Miriamcita que está arriba, cómo la victimización a veces, o en la mayoría de ocasiones más bien, nos hace el centro. Yo, pobrecito yo con este pecado, yo con esto. Y nos olvidamos que se trata es de Él. Entonces, una frase que hemos dicho, dile a la persona que está a tu lado, no te vayas a desmayar. Pero no eres el centro del universo. Pero no eres el centro del universo. Yo sé, tu abuelita por allá, algún familiar te hizo sentir así, pero no. El centro es Él. Entonces, en Génesis 1:26, vamos a hablar de hombres almáticos. Nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, este versículo lo hemos visto varios énfasis. El énfasis que vamos a ver hoy de este versículo es el plural que dice Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dice, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Entonces, por muchos siglos hemos estado de acuerdo en algo. Cuando está aquí hablando Dios como creador, no está hablando con los ángeles. Está hablando en el consejo de la deidad. Están hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acerca de, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y lo afianza en el versículo 26 en adelante, este ya es 27. Dios creó al hombre imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y afianza lo mismo, imagen suya, imagen de Dios. O sea que el hombre tenemos, la persona que está a tu lado, tenemos la imagen de Dios. Y Él habla en plural, pero crea un ser, en lo que vemos por encimita nomás, singular. Crea al hombre, pero lo crea hombre y mujer. O sea, colocando que tanto hombre como mujer somos hechos a imagen de Dios. No es que, eso es para los hombres. Es que el hombre es el que debe tener eso. ¿Sí? O eso es solo para las mujeres, como en otros lados donde es, ¿cierto? Solo las sacerdotisas, solo
la mujer, sino que colocan ambos, ¿sí? Unidos. Eso lo vimos la vez anterior. Pero hay algo más ahí. En Génesis 2:7 nos dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero en otras versiones, y en la mayoría de versiones dice: y fue el hombre un alma viviente. Y nos habla de 3 aspectos. Formado del polvo de la tierra, un cuerpo, recibe un aliento de parte de Dios, espíritu, y el hombre viene a ser, en esa combinación, cuando entra el espíritu que Dios le da y se combina con el cuerpo del hombre, hay un estallido y se forma lo que decimos el alma. Y se crea el ser por completo. El hombre, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Esto aún lo aclara más el apóstol diciéndolo literalmente. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ser es uno solo. Y dice Pablo que todo tu ser sea guardado irreprensible. O sea, que nadie pueda señalar o decir: ay, pero es que usted esto, pero es que lo otro. Irreprensible delante del Señor. Y da la radiografía espiritual, ¿sí? ¿De a qué se está refiriendo? Que tu espíritu sea irreprensible, que tu alma sea irreprensible, que tu cuerpo sea aún irreprensible. ¿Para qué? Para que sea preservado. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a veces nosotros podemos decir: bueno, pero ¿qué importa conocer que el espíritu, el alma o el cuerpo? Porque hacen parte de nuestro ser y porque en ocasiones, por causa de la caída, le achacamos cosas al espíritu que son del cuerpo o que son del alma. Y podemos aún servirle al Señor, aún intentar avanzar en nuestra vida espiritual, pero netamente trabajando en el cuerpo, con las fuerzas del cuerpo, con mis fuerzas, con lo que yo quiero hacer, o aún en el alma y con la fuerza del alma, con mi mente, con mis emociones, con mi voluntad, con mi personalidad. Y puedo aún pasar años o décadas en el Evangelio trabajando en este poder, el poder del cuerpo o el poder del alma, y nunca haber abierto la fuente o permitido que la fuente de poder del Espíritu fluya. Entonces, Génesis 2:7, que es el que leímos hace un momento, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, un cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es lo que me hace consciente del entorno. Es lo que me permite tocar ahí a la persona que está a tu lado. A ver, tócalo así con el codo. Si tienen confianza, pues dale un codazo. No, dile te perdono o perdóname. Para que no recibas el codazo si es que hay algo ahí que arreglar. El cuerpo es con lo que yo me comunico con el entorno que me rodea. Pero dice que sopló en su nariz aliento de vida. Ese es el espíritu, que es lo que me da la conciencia del mundo espiritual o la conciencia de Dios, que es la función primaria del espíritu. Aquí nos toca hacer una salvedad. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Eso somos nosotros, según lo que nos dice la Escritura. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero en un solo ser. En un solo ser, somos uno solo. Así como no podemos simplificar que el hombre es cabeza, tronco y extremidades, y decir, bueno, la cabeza va por un lado, el tronco por otro, las extremidades por el otro, porque estaríamos descuartizando al hombre. Así no podemos descuartizar el ser, pero es parte de lo que ocurre internamente por causa del pecado. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y fuera de eso, nos dice la Escritura, Dios es espíritu. Y dice que Él envía el Espíritu Santo a habitar en nosotros. O sea, nosotros somos espíritu, alma, cuerpo, pero el espíritu al que se refiere, el espíritu del hombre,
no es el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué lo aclaro? Porque en medio de estos temas hay personas que nos han dicho, ve, yo por mucho tiempo creí que el Espíritu que decía que teníamos nosotros, pues era tan solo el Espíritu Santo. No, nosotros tenemos un Espíritu. Lo dice la Escritura, dice, ¿quién conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Si hay un Espíritu de cada uno de nosotros. Y fuera de eso, el Señor, cuando nacemos de nuevo, envía el Espíritu Santo a dar vida a ese Espíritu y a conectarnos con el Espíritu de Dios y a instruirnos, a enseñarnos. La primera cosa que nos enseña el Espíritu Santo, que le da testimonio a nuestro espíritu: tenemos un papá, tenemos un Padre Celestial. Y dice la Escritura, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos llama a verlo como nuestro Padre. Entonces estamos viendo una radiología del ser. Entonces el Espíritu me hace consciente de Dios. Y en esa explosión que se da, por decirlo de esa manera, aparece el alma, que es la conciencia de mí mismo. A ver, di, mí mismo. Presta mucha atención. Siempre le hablamos a la persona que tenemos al lado, entonces hablemosle a mí mismo. ¿Qué pasa? Este es el diseño original, ¿sí? Las tres partes del hombre: cuerpo, alma, espíritu, para comunicarse con su entorno, para comunicarse con Dios y para tener una conciencia de sí mismo que le permita manejar su mente, su intelecto, sus emociones, su voluntad. Es donde muchos llaman el alma el asiento de la personalidad. Y en el diseño original de Dios, este era un diseño que estaba balanceado. Cada cosa tenía su lugar dentro de nosotros. Pero viene la caída. En Génesis 3, así comienzan los chismes, ¿sí? Con información errónea. En Génesis 3 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Entonces fueron abiertos, ellos comieron del árbol, aquí me hice un salto de versículos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Escucharon la voz del Señor y fueron a esconderse, vestidos con hojas, y fueron a buscar un matorral en el cual esconderse, ¿no? Del Dios que había formado todas las cosas. Ahí está ¿cómo se diría eso? La inocencia, por no decirlo otra palabra, ¿sí? De nosotros como hombres, como mujeres a veces, ¿sí? De querer a veces escondernos del Señor, esconder cosas del Señor cuando Él lo ve todo, lo sabe todo. Por más que nosotros los hombres no alcancemos a percibir la situación en la que tú estás, el Señor sí la percibe, la sabe. Y lo que más está interesado es en encontrarte a ti. Pero eso ya lo hablamos fue motivo de otra historia. ¿Qué vemos aquí? Cuando el hombre toma del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado se aloja en su cuerpo. Por eso en Romanos 6 el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno y no lo puedo hacer. Y encuentro esta ley, dice el apóstol Pablo. El pecado habita en mí. No, corte y cancele eso, apóstol Pablo. El pecado habita en el cuerpo. Por eso el cuerpo debe, sí o sí, morir. Cuerpo de cristiano, cuerpo de no cristiano, todos los cuerpos van a morir. Si estamos vivos en el momento en el que el Señor Jesucristo regrese, este cuerpo muere y es transformado. O sea, en un instante recibimos un nuevo cuerpo. Dice la Escritura, es un cuerpo nuevo. No es que Él va ¿a qué? A restaurar, a sanar este cuerpo. Dice, vamos a recibir un modelo nuevo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces el pecado se aloja en el cuerpo del hombre. Más nosotros no somos de los que andamos conforme al cuerpo, sino conforme al Espíritu. Ojo, porque muchos se quedan en Romanos 6. Sí, el pecado habita en mi cuerpo, entonces pues sí, por eso yo soy así. Ojo, porque está hablando de un progreso, está hablando de así soy yo,
sin Cristo. Pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús, el cual me libra de esta ley, incluso de la ley del pecado, no para que peque libremente, para que por medio del Espíritu Santo y madurando y creciendo en Él, pueda dominar, gobernar. Sin quitar que si tengo caída, tengo un abogado para con el Padre, sin quitar que es un proceso de maduración, pero depende de mí si me conformo, quedarme en Romanos 6 o avanzar a Romanos 7, Romanos 8, a caminar en el Espíritu. El caso es que el pecado se aloja en el cuerpo del hombre, el ser entra fuera de balance y hay una guerra de poderes. ¿Qué es lo que me da conciencia de mí mismo, según lo que dijimos? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? El alma, muy bien. Listo, por lo menos hay alguien poniendo atención. No. Diga, pastor, no es que nos pone nerviosos cuando nos hace preguntas. Sí, yo sé lo que es eso. Cuando estoy acá a veces en predicador y empieza a hacer preguntas teológicas o preguntas de versículos y yo con todo lo que pienso que alcanzo a conocer el Señor, uno se pone re nervioso. Uy, porque apenas le hacen la pregunta uno queda en blanco. te exponen ahí. Entonces no es por exponerlo, listo, tranquilos. Dice, conocieron que estaban desnudos, se avergonzaron. El alma se avergonzó de su cuerpo. Sí empezó una división, donde el hombre es uno solo, empezó una división de poderes, donde aún lo vemos aquí cuando el alma se avergüenza él mismo de su cuerpo, de estar desnudo. Empieza una lucha de poderes, empieza una separación de alma y cuerpo. Y por eso tenemos que hay hombres que cuando le dan más poder a su cuerpo los llamamos carnales o corporales. Y cuando le dan más poder a su alma les llamamos almáticos. Nosotros somos un solo ser, ¿sí? Quiero dejar eso claro. Quiero que te preguntes esto. ¿Tu cerebro es una parte vital de ti? Uno se pone nervioso con las preguntas. ¿Será que es una pregunta capciosa? Algunos como, sí. Si te quitan el cerebro, ¿sí? Por más que uno diga, esa persona parece que no tuviera cerebro, ¿cierto? Pero realmente si te quitan, te lo estripan, ¿sí? Es una parte vital nuestra. Pero ¿qué pasa si todo lo miras únicamente de una manera analítica? Sin emoción, sin nada, solo si te vuelves solo cerebro, solo intelecto, solo la decisión más óptima, más inteligente, cero corazón, cero lo demás, te vuelves frío y calculador. ¿Han conocido personas así? Todo es intelecto, y no importa, arrasaron, no importa quién queda en el camino, pero esto es lo más lógico. Decimos que estaría desbalanceada esa persona. Lo mismo quiero que lo llevemos a espíritu, alma y cuerpo. Cuando el alma toma una posición arrasando por encima de lo que el propio Espíritu de Dios dice, se desbalancea. Entra en una dinámica de pecado. Igual el corazón. ¿Es el corazón una parte vital nuestra? Claro que sí. Pero si yo todo lo guío por el corazón y por, pero es que mira, pero qué pesar, pero esto, y todo es emocional, sin analizarlo, sin llevarlo delante del Señor, si me vuelvo solo corazón y emocional, puedo caer, o voy a caer muy seguramente en ser inestable. Porque hoy estoy emocionado por la situación, pero mañana mi corazón está mirando otra cosa. Como lo dice en Jeremías, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? El Señor que escudriña los corazones. Entonces, así pasa con el alma y el cuerpo. Son partes vitales de nuestro ser. Son partes vitales de nuestro ser, pero por causa del pecado no son confiables en sí mismas. Y necesitan estar en el orden que Dios las quiere. O lo que a veces llamamos algunos de nosotros, estar alineadas. Cuando escuchen la frase, estar alineado, ¿qué es? Que cada cosa esté alineado con la voluntad de Dios. Que a la final es ni siquiera con nosotros mismos, conectados con la voluntad de Dios. Si tú todo lo analizas desde el cuerpo, te vuelves sensorial, sensual, dándole rienda suelta a las más bajas pasiones. Pero si todo lo miras desde el alma, te vuelves almático.
Todo mirándolo por el intelecto, los sentidos, aún las emociones. Y ambos totalmente alejados del centro, que es Dios, que es Cristo. Porque si algo que define el alma es el egocentrismo. ¿Cómo es? Y lo vimos en la gráfica, ¿no? Como es la conciencia de mí mismo. Cuando entra el pecado, imagínate algo que era para darme conciencia de mí mismo y también lograr tener esa empatía con otros. Cuando entra el pecado y todo, hay una sobrecarga. O sea que ya no pienso solo en mí mismo, sino en mí mismo. Y en mí mismo. Y en mí. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Se vuelve egocéntrica al extremo. Y eso es muy peligroso, porque va contrario a lo que es la dependencia de Dios. Esto es tan así que cuando la Escritura menciona hombres almáticos, ahora habla de hombres que no pueden recibir nada del Espíritu, que ni siquiera pueden llegar a nacer de nuevo. Porque es tal el yo, se hace en Dios, que no pueden concebir, ¿sí?, algo más allá. No es que esto es así, de manera intelectual o de manera emocional, no lo siento. Y les cuesta más trabajo rendirse a la voluntad de Dios que incluso un hombre carnal. Porque por lo general una persona que está luchando con adicciones, con alguna pasión de su carne, por lo menos tiene una conciencia de algo. Esto no está bien. En cambio, una persona que vive netamente para sí mismo, como él es la vara para medir, no es que yo pienso que las cosas son así. No, yo pienso que eso de la Biblia y los cristianos, no. Dios, eso no. Es su propio Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal viene a operar en su vida y es más difícil, aunque siempre un nuevo nacimiento va a ser difícil. Por eso se requiere siempre la obra del Espíritu Santo yendo hasta lo más profundo, ¿sí? Hasta lo más profundo, hasta la división del alma y del espíritu, como lo dice en Hebreos, y haciendo una obra sobrenatural de conversión. Porque entre más sea uno almático, mayor riesgo tiene de alejarse de los planes y propósitos del Señor. Pero como cuando nosotros nacemos de nuevo, no desaparece nuestra alma, así como no desaparece nuestro cuerpo. A veces nacemos de nuevo, pero el yo continúa operando, continúa queriendo imponerse. El alma continúa queriendo hacer su voluntad. La Biblia dice esto. Ah, no, pero yo pienso que no te unas en yugo desigual. Ah, no, pero es que a Julanita le funcionó. Sí, o sea, analizamos no a Dios su palabra, lo que Él dice, sino yo cómo la veo. Y seréis como Dios. Y esa frase se continúa repitiendo la serpiente y la continúa repitiendo no solamente a los no creyentes porque ya no creen, entonces ya, ¿para qué se las continúa repitiendo? Sino a los hijos de Dios nacidos de nuevo. Y ahí el peligro, porque nos aleja del propósito de crecimiento en el Señor. En el Señor. En Hebreos 5, del 11 al 12 nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Estaba hablando acerca de esa supremacía de Cristo, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, cómo el tabernáculo muestra el diseño de Jesús y muchas cosas más. Y llega a este punto y dice, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para escuchar. Pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de las palabras de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿qué me muestra la Escritura? Que hay niveles de madurez espiritual. Y eso lo hemos venido repitiendo. Hay niveles de madurez espiritual. ¿Qué me muestra la Escritura? Que las décadas que yo tenga o tú tengas de cristiano no te hacen maduro. Aquí es lo que les está diciendo el apóstol. Ustedes ya deberían ser maestros. ¿Ustedes creen que él escribió esto a personas que llevaban unas semanas, unos meses, unos pocos años en el Señor? ¿O ya una trayectoria en tiempo? Pero les dice, ustedes ya deberían ser maestros, pero no escuchan. Ahora, ¿ustedes creen que eran personas sordas? ¿Cierto? Obvio que no, ¿cierto? O sea, como que no nos cabe. Está diciendo, sí, han estado ahí los años
Y no sé cuántos años tengan algunos de los que están conectados, tengamos nosotros. Yo ya voy para 21 de haber llegado aquí a esta congregación. Aquí fue donde nací de nuevo. Aquí fue mi parto. Aquí en este lugar. Y luego limpiaron. Y no han escuchado. Y continúan siendo niños, lo dice la Escritura. Y en muchas ocasiones tenemos que tener ese enfrentamiento, esa confrontación con el Señor. De dejar a un lado títulos. Pastor, líder, maestro, esposo, líder de alabanza, que acá, que lo que sea. Dejar al lado títulos, hojas de higuera. Quitárnoslas. Me quito esta hoja. Ay, sí, el pastor, así, el papá de los 6, sí. Ay, sí. Y decir, Señor, ¿cómo estoy yo realmente? Y tiene que haber una confrontación donde uno diga y uno se evalúe y diga, me falta madurar. Sí, hay áreas de madurez y reconocer también, porque cuando yo le digo al Señor, no has hecho nada en mí, le estoy diciendo, sino decir, sí, estas áreas, porque he permitido la obra del Espíritu en mí, pero reconocer estas otras, por más título que tenga, por más años y décadas, de pronto todavía necesito escuchar esas cosas elementales y no permitir que sea el orgullo el que se asiente en mi ser, ese orgullo espiritual que me impida crecer. Por eso, para mí, siempre se los he dicho, a algunos de ustedes, aquí a los pastores, Alfonso y María Esperanza también, con toda su trayectoria, ¿no? Décadas, literalmente unos mesecitos, como diría el pastor Alfonso, pero tienen un espíritu tan enseñable y también de exhortación. Cuando es necesario, nos exhortan, nos dicen, pero esto, pero ojo con aquello, y es muy bonito. Yo digo, Señor, enséñanos a nunca perder ese espíritu enseñable, porque a veces en los círculos cristianos tú no ves espíritu enseñable, ves el alma, el orgullo. Es que yo ya sé eso, es que yo supe de eso. Sí, eso lo recibí hace tanto de tal profeta, yo compré el libro. Estas cosas son elementales para mí. Es que esa iglesia que está allá, esa no es de reino. Esa iglesia no es tan de las espirituales. No, ellos allá siguen esclavos de las doctrinas de hombres. Y una plataforma de yo soy Dios. No una plataforma de lo que Dios está haciendo a través mío. Porque el Espíritu del Señor no habla de esa manera. Jesucristo, que podía haber hablado de esa manera, nunca lo hizo. Entonces una persona que es madura va a parecerse a Jesús. Y si su tono, sus palabras, lo que Él hace no se parece a lo que es el Espíritu de Cristo, no hay madurez. Por más que le hayan orado todos los apóstoles y profetas del universo y del mundo, no hay madurez. No hay madurez. Entonces el llamado es a la madurez. Entonces, ¿por qué estamos viendo estos temas? Para que maduremos mutuamente, para que nos ayudemos unos a otros, para que evidenciemos estas cosas, porque como el alma hace parte de nuestro ser, mi carne, mi cuerpo hace parte de mi ser, tengo que evidenciarlas para no caer en ellas. Tengo que aprender a distinguir entre la operación de mi alma y la del espíritu, sujeto al Espíritu de Dios. Tengo que aprender y ser sincero conmigo mismo. Si he buscado al Señor por lo que Él es, por quien Él es, o por lo que Él puede hacer en mí, por lo que Él me puede dar a mí. Es que yo amo tanto al Señor porque me rescató, porque me salvó. Y ese es el primer nivel de amor. Pero tiene que llegar a un punto en que tú debes amar al Señor por quien Él es, no por lo que hace por ti, no por lo que te da a ti, no porque, es que el Señor me ha bendecido tanto que cómo no amarlo. Ojo, si amas al Señor o amas su bendición. ¿Y qué pasa si el día de mañana se cierra la bendición? Sí ve, ¿para qué ir a la iglesia? Perdimos el negocio, perdimos esto y yo ahí consagrado, ¿para qué diezmo? Si nuestras finanzas y de cómo se colocaron. Y hay una pequeña gran diferencia. Cuando Él es el centro, yo soy el centro. Y eso requiere un trabajo espiritual, decirle, Señor, Espíritu Santo, muéstrame si realmente tú eres mi centro. Si realmente estoy viviendo por ti, para ti,
o estoy viviendo para mí mismo y para mi alma, utilizándote a ti, con el vocabulario correcto. Con el Cristo eres mi todo, pero realmente amándolo por lo que Él está haciendo. Y cuando el chorro se cierre, cuando venga una prueba, si yo no estoy en el Espíritu realmente, dependiendo de Él, es muy probable que tambalee y me vaya. Entonces es esencial distinguir entre la obra del alma, yo mismo, dependencia de mí mismo, y depender realmente, completamente de Él. Dile a la persona que está a tu lado, por favor, fuimos diseñados para crecer. Almático o celestial. La diferencia entre vivir para el yo o vivir para Él, para el Padre celestial. Esto es tan sutil y tan así, el tema del alma y el espíritu, el tema de vivir para mí mismo, vivir para Dios realmente. Es tan así que les quiero contar un pasaje de la Escritura. Se los quiero contar el contexto a mi manera, entonces síganme la cuerda, ¿sí? Con su imaginación. Dile, Señor, ayúdame a ver cómo el pastor lo está viendo y lo está contando, metámonos en la película. De pronto ya en un par de años o menos, sí, podemos colocarle todo el guión a la inteligencia artificial y nos hace los videos con voces y todo. Pero no quitaría esa alma, ese espíritu, ¿cierto? Ese soplo nuestro. Entonces, imagínense cuando Jesús estaba por ahí, predicando, enseñando y demás. Y siempre me gusta poner el ejemplo con los ángeles. No sé por qué, perdónenme, espero no los ofenda, ¿cierto? A nuestros amados servidores, que dice la Escritura, espíritus ministradores. Y en esta escena quiero que se imaginen esto. Hay un alboroto y llega uno de los ángeles. Dice, ¿de qué me perdí? Y le dicen los otros ángeles, uy, de lo que te perdiste. ¿De qué? ¿De qué? Jesús, sí, le dijo Satanás a Pedro. ¿Cómo? No, sí. Pero sí, hace unas horas yo estaba acá y Pedro les preguntó a Jesús, ¿quién soy yo? Y el único que habló fue Pedro y dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado, feliz, dichoso, bien, Pedro. Esto no te lo reveló tu carne, tu alma, tu carne. Esto te lo reveló el propio Padre, se conectó con tu espíritu y en lo profundo de tu ser salió esta revelación que nadie más de los que están aquí pudo responder, Pedro. Bien, y Pedro, imagino mirando a Juan y a Jacob, porque eran como los tres que estaban ahí en competencia, ¿no? Y Pedro ahí sacando pecho y puso aquí la banderita, izando bandera. Eso pasó hace unas horas y me voy por un momento y ¿cómo así que ahora le dijo Satanás? Sí. Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿A Pedro? A Pedro. ¿Pero qué unas horas le dijo eso? Sí. Pero Jesús no le ha dicho Satanás ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los sacerdotes corruptos. Les ha dicho generación de víboras. Les ha dicho hijos de Satanás. Pero no Satanás mismo, no es la personificación del diablo. El enemigo, el adversario, el acusador. O sea, les ha dicho cosas. Pero nunca ninguno le ha dicho Satanás. Y este ángel está, no puede ser, pero es que es el discípulo. Recibió revelación de Padre para hacer la declaración profética más poderosa que está ahí, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues te lo perdiste, eso le dijo. Entonces llega y pregunta, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué le dijo esa barbaridad? O sea, ¿cuál fue la barbaridad que hizo Pedro para que Jesús le diga, aléjate de mí, Satanás? ¿Será que Pedro insultó a Jesús? ¿Será que Pedro intentó usurpar el poder? ¿Qué hizo Pedro, el discípulo
que había recibido la revelación sobre esta roca, sobre esa revelación voy a establecer mi iglesia. Le dio un lugar de preeminencia entre los discípulos a Pedro. ¿Qué hizo Pedro para que Jesús le diga, aléjate de mí, Satanás? Y si a mí me contaran así, yo llego así despistado como el ángel y me dicen eso, yo digo, no, pues quién sabe qué pecado habrá cometido, qué habrá dicho que ahora vamos a ser como Dios. Sí, hagámosle aquí el golpe de estado a Jesús, establezcamos nuestra religión ahí sobre la roca o un nombre así parecido, ¿sí? Con la palabra que le había dado Jesús. Entonces ellos le dicen, te vamos a contar. Y si quieres saber, puedes ir a Mateo 16, versículo 21 al 23. Poquitos versículos, 3 versículos de la historia que se perdió el ángel. Mira, esto fue lo que pasó. Imagínate que tú sabes, ¿no? Que Jesucristo comenzó a declarar a los discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús está hablando de estas cosas. Este es lo que debo hacer. Y voy a ir a Jerusalén y allá me van a hacer muchas cosas malas, culminando en la mayor de ellas, la muerte. Pero voy a resucitar. Y está hablando de esto, ¿con quiénes? Con sus discípulos, incluyendo Pedro. ¿Y qué fue la barbaridad que hizo Pedro para que Jesús lo llamara Satanás mismo? Tomando aparte a Jesús, no, ven Señor, ven. Juan, ¿usted qué? Vaya. Necesito hablar con el Señor. Pedro y Juan, ay. Entonces, tomando aparte a Jesús, lo reprendió. Y le dijo, no lo permita Dios, corta y cancela esas palabras. ¿No sabes que la palabra tiene poder? Sí, corta y cancela eso. ¿Qué declaraciones estás haciendo? No lo permita Dios. Señor, que eso nunca te acontezca. Aquí en esa historia yo digo Pedro el almita. Pedro el almita. No, Dios no quiere que sufras, Jesús. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Todos tus sueños serán realidad de la mano del Señor. Todo lo que tú desees, todo lo que tú quieras. Señor, ¿cómo vas a hablar de muerte? ¿Cómo vas a hablar de que te va a ir mal en Jerusalén? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nada malo te puede pasar. Dios, lo que estás hablando tú, no, ya sé lo que pasa. Jesús está desalineado, entonces está declarando cosas que no son. Entonces dice, no lo permita Dios. ¿Sí? O sea, lo que tú estás hablando, Señor, está totalmente desenfocado. Que Dios no permita eso, cortamos y cancelamos esas palabras en el nombre tuyo. ¿Sí? ¿Qué hizo Pedro? Preocuparse, podríamos decirlo de esa manera, por lo que le fuera a pasar a Jesús. Podríamos ir más profundo, ¿no? Porque si al maestro le hacen algo, pues ¿qué nos espera a los que lo seguimos? ¿Sí? Pero quedémonos solo ahí para no ir más hondo y no darle más duro a Pedro. Ya de por sí el Señor le dice algo muy fuerte. El alma. No, Dios no quiere que sufras. Esto debe ser obra del enemigo. ¿Cuál es el tema? ¿Es obra o no? ¿Es obra o no es obra del enemigo? Solo lo sabemos si Dios mismo nos lo dice. Y es el tema con el alma, no consulta a Dios. No se pregunta qué quiere Dios. Asume. No, esto no debe ser de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no? Otra cosa es que tengas el discernimiento, conozcas al Padre y sepas si esto no va de acuerdo a ese río, a ese fluir de Dios. Pero aquí Pedro estaba siendo muy humanista, a preservar el alma de Jesús. Y termina el pasaje diciendo, pero volviéndose él, Jesús, le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás.
Me eres piedra de tropiezo. O sea, hace unas horas, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, las palabras que había dicho de él acerca de Cristo, ahora estas palabras donde le decía que no te pase nada malo, le dice, estas palabras son una piedra de tropiezo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, la razón? No hay que especular. Jesús lo dice. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en ¿qué? Las de los hombres. Y esto acontece en todos los lugares, incluyendo congregaciones. ¿Cuántos eventos, cuántas cosas no hemos a veces planeado? Y surge la frase usualmente, pero ¿y la gente? ¿Cuánto nos costó empezar a alinearnos con el tema de las fiestas del Señor? Porque no eran convenientes con los festivos colombianos. Y la gente, y si no vienen, pero y los que sí venimos, los que sí de pronto podemos hacerlo. Pero y la gente, y están acostumbrados a esto y quieren lo otro. Y le dice Jesús a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, el tema de hacer del hombre el centro es fundamental. O sea, no es un asunto menor para el Señor, porque es el satanismo puro. A veces pensamos que el satanismo puro es adorar a la serpiente, cuando eso es de la carne, o sea, es el más obvio. El satanismo puro es la adoración del propio hombre. ¿De dónde viene eso? Génesis 3. Seréis como Dios. Cuando yo establezco mi alma por encima de lo que Dios dice, mi opinión, mi intelecto, mis emociones, me he hecho Dios a mí mismo. Y ese es el satanismo puro, porque fue lo que aconteció con Satanás. Vio el trono y dijo, yo merezco ese lugar, yo. Y es lo que aconteció con el hombre y la mujer en el huerto. Serán como Dios. Y vieron el árbol. Y dijo, wow, es agradable a los ojos, para que yo alcance sabiduría, para mí. Ese es el satanismo puro, la exaltación del yo. Por eso es que los hombres almáticos, la Escritura los tiene como aquellos que ni siquiera logran a veces nacer de nuevo. O sea, un nivel inferior a los carnales, porque han llegado a una posición del yo, de ser el centro. Cuando nacemos de nuevo, como sigue operando el alma, he nacido de nuevo, pero ahora mi yo va a buscar cómo esto me beneficia. Entonces, esto es un asunto de madurez y de vida. El alma siempre se pregunta, ¿cómo podrá esto beneficiarme a mí? Incluso puede llegar a decir, como en este caso, ¿cómo puede esto beneficiar a otro? Pero es que mírelo, pobrecito, pobrecita. Lo que hemos hablado, si nosotros hubiéramos sido los vecinos del hijo pródigo, nunca hubiera regresado a la casa de su papá. Ay, pobrecito, mire, comiendo allá con los cerdos. No, venga para acá y hacemos una recolecta, una ofrenda, esto, lo otro. Y no nos preguntamos por qué está así. No le preguntamos primero, ¿qué pasó? Ven, hablemos. ¿Te peleaste con tu papá? ¿Lo deshonraste? ¿Y te gastaste todo acá en prostitutas y en casinos? Regresa a la casa. Te damos para que vayas allá y arregles las cosas, pero con tu papá. Porque el alma es emocional. Pero ¿cómo no ayudar? Pero ¿cómo no hacer esto? Pero mire, ¿cómo no? El alma se pregunta, ¿cómo beneficia esto a mí? ¿Cómo beneficia esto a mi prójimo? Pero el celestial se pregunta, ¿cómo podrá esto beneficiar al Padre? ¿Qué quieres tú, Padre? Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué es lo mejor para todos? ¿Qué es lo mejor para Dios? El alma vive en búsqueda de sus sueños, sus planes, sus anhelos, sus propios deseos, aún de su ministerio. No, ¿y cómo vamos a perder esto y lo otro? Y la gente y las personas, y el alma es yo y el otro, yo y el otro. ¿Y qué dice el Padre? ¿Qué dice el Padre? Incluso hay 9 características del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu.
que el alma usurpa a su manera. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor lo permite. Entonces, el alma se pregunta estas cosas no porque haya puesto a Dios en el centro, pero porque continúa queriendo ser el centro, pero espiritualizando las cosas. Y eso debe ser roto, cancelado, ahí sí. ¿Cómo? Con una sencilla oración, que es el primer paso a toda una aventura con el Señor. Con la disposición del corazón de decir, Señor, muéstrame esta operación de mi alma y hazla evidente en mi vida. Y si tú haces una oración sencilla, sí, de esa manera nomás, no te toma más de 1 minuto. Y eso viene realmente de tu espíritu, decir, Señor, no quiero vivir para mi alma, no quiero girar en torno a mí mismo, no quiero perderme de que tú me utilices. Tu espíritu obrando a través mío para tus proyectos, para tus propósitos, para tus planes. Y el Señor va a empezar a traer continuar trayendo aún más una gran revelación del obrar del alma, no en los que te rodean, desafortunadamente también, pero y ahí tienes que decirle, Señor, no quiero porque no me sirve de nada ver la paja del ojo de mi hermano si tengo una viga en el mío. Ahora, si remuevo esto del mío, puedo decir, mira, yo también pensaba de esa manera, pero en el Señor encontré esto y ayudo a mi hermano, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, vivir en el alma o en el espíritu, entre mi voluntad y su voluntad, mis sueños y sus sueños, mi independencia y una dependencia a Él. A Él. Por eso en 1 Corintios 15:45, aunque habla de la resurrección, dice, así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. El alma simplemente vive y deja vivir. ¿Han escuchado esa expresión o la han dicho? Es que uno debe vivir y dejar vivir a los demás. No se metan en mi vida, yo no me meto en la vida de nadie. Una vida egoísta. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu que da vida. Y aquí está hablando de cómo Cristo va a darnos vida después de la muerte. Pero como tenemos su espíritu en nosotros, habla de cómo ese espíritu de vida debe producir vida en nosotros y en otros a través nuestro. Entonces a veces pensamos en ese, vive y deja vivir, pero eso es egoísta. O sea, estás diciendo, no tengo nada que aportarle a mi prójimo, no tengo nada bueno que aportarle a los demás. Yo solo quiero que me dejen en paz. Aislarse es una operación del alma, del pecado. Porque el Señor nos llamó a comunidad. Yo no quiero tener problemas con nadie. Mira, el Señor Jesús no tuvo muchos problemas con muchas personas. Y para terminar, para que lo podamos tener ahí, en Juan 7, 37 al 39, mientras nos acompañan acá los de la alabanza, dile a tu alma, no te distraigas viendo cómo conectan el piano. Alma mía. Juan 7, 37 al 39 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu de los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, el Espíritu Santo. Pues Jesús aún no había sido glorificado. O sea que este pasaje nos compete a nosotros. ¿Qué dice? De lo más profundo de nuestro ser brotarán ríos de agua viva. ¿Y cuál es ese más profundo de nuestro ser? De nuestro espíritu, habitando ahí el Espíritu de Dios. O sea, estamos hechos para ser una fuente de agua viva, de bendición para los demás. Ese espíritu que da vida a otros.
Algunos se conforman en su caminar cristiano y espiritual con ser almas vivientes. Solo recibir. Voy, recibo, aprendo del Señor, voy a eventos, crezco, chévere, y me creo en una posición mayor, pero no hay vida, no dan a otros. No dan a otros. El alma simplemente vive, pero el espíritu da vida a otros. El alma bebe, pero el espíritu da de beber a otros. Y es mi anhelo que todos podamos continuar afianzando, que sé que muchos aquí dicen, sí, ese ha sido mi clamor y les arde esto en su corazón. Pero hay otros que no. Hay otros que están conectados que no. El decir, oiga, yo voy solamente a pasar por la vida sobreviviendo, viviendo. Un alma viviente más que pasó. Sí, conoció del Señor, tomó de Él. O un espíritu que da vida. Que el Espíritu Santo obre por medio mío hacia otros. Y no es en nuestras fuerzas, no es dar de nuestro espíritu, es dar de su espíritu, dar de Él, porque todo es de Él, por Él y para Él. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, por favor. Si tienes a bien ponerte en pie, no te va a distraer, pero si estás cansado y te distrae, y si no te vas a quedar dormido con los ojos cerrados, pues párate. Pero cerremos nuestros ojos por un momento y escucha esto. El que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y Padre, muéstranos, Señor, si hemos hecho de nosotros mismos el centro. Queremos que sea tu agua la que fluya, Señor. No quiero ser un pozo de lástima. Quiero ser un manantial de aguas vivas. No quiero ser un estanque contando y repitiendo los mismos errores o historias del pasado. Quiero ser ese manantial que fluye para vida eterna, Señor, conforme a tu diseño, tus propósitos. Quiero ser una fuente de bendición, la fuente que tú has soñado, Señor, para quienes tú tengas a bien colocar en mi camino, Señor. No quiero ser una cisterna que acumula lo malo, el rencor, la ira, la contienda, aún su ego, su orgullo. No quiero ser una cisterna aislada de todos los demás. Quiero vivir y dejar vivir. Quiero crecer a la medida de Cristo y recibir de esa agua viva que ya has declarado que está en nuestro interior y dejarla fluir para otros, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, conforme a tus diseños, Señor. Te pido que nos muestres, Padre, a cada uno de nosotros, los que están conectados, Padre, que sea evidente, Señor, que nos deje ese discernimiento de poder reconocer cuando nuestra alma se quiere imponer. Cuando estoy buscando mi conveniencia, estoy buscando mi plan, mi sueño, mi propósito, y aún lo espiritualizo, le pongo un moño bonito, digo que es porque tú lo dijiste, que es para ti. Pero a veces no te he preguntado realmente si es tuyo, si es para ti, si es para bendición. Y aún en esta oración, Señor, no quiero, Padre, caer en victimizarme y pobrecito yo y mi alma y yo y tan terrible que soy yo y tan terrible que es mi alma, mi. Queremos movernos en el nombre de Jesús, Señor. Y le decimos a nuestra alma, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, deja de mirarte a ti misma, las circunstancias. Alma mía, deja de mirar las emociones, aún el intelecto. Fuera de la voluntad de Dios, alíñate y alaba al Señor para recibir esa gran inteligencia, esas emociones en orden, esa voluntad sometida a la voluntad del Padre, y ese ser esos manantiales de agua y esos pozos, no esos pozos, sino esos manantiales de bendición, y esos pozos, pero esos pozos profundos que se alimentan de esos torrentes de aguas espirituales.
que crecemos, pero crecemos como lo dice la Escritura, profundizando más y más en Él, hacia abajo, buscando más y más de Él, hasta encontrar esa roca firme. Alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y Padre, muéstranos, Señor, en cada situación, en mi hogar, en mi lugar de trabajo, colegio, universidad, en mi comunidad, vecindario, en mi congregación, aún estando en los grupos, Señor. Haz evidente, Señor, trae revelación a nuestras vidas cuando nuestra alma esté queriendo usurpar el lugar del Espíritu. Cuando mi ego, mi yo, mi orgullo se quiera levantar por encima de tu voluntad, de lo que tú quieres hacer, aún de lo que tú estás haciendo en otros, pero yo tengo que ser el que hago, yo tengo que ser el que diga, yo tengo que ser el que... Señor, ayúdanos a ver como tú es, y que esas aguas vivas de tu Espíritu, Señor, continúen fluyendo a través nuestro, Señor, para hacer tu voluntad, no la nuestra, Padre, no la nuestra, tu voluntad, Señor. Te pedimos ese cambio de centro, Padre, y enséñanos a ver como tú ves, Padre. Y vamos a entonar una alabanza al Señor, que le dijimos: alma mía, alaba al Señor. Entonces no podemos quedarnos sin declarar esa alabanza al Señor. Ahí sí te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor. Es un acto de entrega, si tu cuerpo lo permite, si no estás con temas de salud, pero pudiendo hacer y no hacerlo, decirle: Señor, no soy yo, ni siquiera es mi cansancio, eres tú, Señor. Por eso aún el pararnos de la alabanza es decir: aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor. Que tú continúes siendo ese centro que mis labios proclaman, Señor, en todas las áreas, para beneficio tuyo, para tu plan, tu propósito, tu sueño. Amén. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. Y todo el universo brilla en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo.
El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo y gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y tú eres el centro y nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Y Cristo, tu nombre, Cristo. Y Cristo, tu nombre es Cristo. Y Cristo, tu nombre, Cristo. Y Cristo, y de mi ser hasta el cielo,
Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la obra que continúas haciendo en nosotros para continuar extendiendo tu propósito, tus planes, tus diseños en nuestra vida, en nuestras familias, nuestra congregación, ciudad, comunidad y nación, Padre. Que en todo lo que emprendamos en esta semana, Padre, nuestra alma tenga siempre presente que el centro eres tú en cada emprendimiento, cada actividad, aún las espirituales, que a veces bajamos la guardia y el alma se entrona. Que podamos caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Sabemos que en ti está y en nosotros la determinación para crecer a la estatura del Hijo, Padre. Para que tú tengas tu sueño de esa familia de hijos e hijas a la imagen y semejanza de Cristo. Que ninguno de nosotros, los que están conectados, los que nos escuchan, los que están a nuestro alrededor, se pierdan de crecer a esa imagen tuya, Señor. Que nuestra alma no se conforme con haber nacido de nuevo. Que nuestro ser se atreva a crecer también de nuevo. Y a crecer y a crecer y a crecer en intimidad contigo, Padre. Gracias, Padre, por la obra que haces, Señor, en cada uno y en nuestra amada congregación. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.